Listo. Ahora sí. Vuelvo a repetir. Listo. No, mentira. Entonces, la lección 11 y la lección número 10. Perdón, 11 y la lección número 12. Quiero contarles un testimonio de esta lección, y es que yo vine a entender la justificación en el segundo año de seminario que estudié. Eso fue por allá en 1998. Pero ya llevaba casi más o menos un año y medio, 2 años estudiando en el seminario cuando yo entendí la justificación. Y algo que me parece espectacular de cronológico es que nosotros se la enseñamos a una persona sencilla que de una forma sencilla, la aprende de una forma sencilla a, a los 2 meses o 3 meses de estar estudiando el cronológico 1 hora por semana. Y yo estaba metido en el seminario, eh, pues dedicado tiempo completo al seminario. Entonces, eso me parece espectacular del cronológico, ¿sí? Que a mí me llevó como desde que conocí al Señor en el 1900, 1991, sí, más o menos. Me llevó más o menos unos 7 años poder entender la justificación. Y un estudiante de cronológico a los 2, 3 meses ya la entiende por esta lección. Y eso me parece espectacular. ¿Sí? Me parece espectacular. Así que vamos a mirar qué tiene la lección de la justificación. Así que la lección de la justificación, los que la leyeron, se pudieron dar cuenta que nosotros trabajamos el creer. Este es un concepto muy importante. Y nosotros estamos realmente reformateando la mente de la persona y armándoles nuevos conceptos. Hasta el momento, la persona ha aprendido el concepto de pecado, ha aprendido el concepto de muerte, ha aprendido algunos aspectos del carácter de Dios, como la omnipresencia, ¿cierto? A través de la omnipotencia, la, la omnisciencia, bueno, ha aprendido el carácter del Señor, pero también aprendimos acerca de la condenación, del infierno, ¿sí? De la muerte que aprendió la persona, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, ¿sí? Ha aprendido acerca de la esclavitud del pecado y ha aprendido acerca de la promesa y de la justicia de Dios. Entonces mira que en tan solo 8 lecciones, 9 lecciones, 10 lecciones, hay el sacrificio que vimos la vez pasada, ¿cierto? El sacrificio, muy importante. Entonces, en tan solo 9 sesiones, mira todo lo que la persona ha aprendido. Entonces, uno tiene que tener un poquito de misericordia con las personas y irles repitiendo, 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 pues para que no se les olvide, porque pues son muchas verdades, son muchos conceptos, nuevos conceptos y algunos difíciles de sobrellevar. Entonces, uno tiene que tener misericordia. El creer es otro concepto que se habla acá. ¿Por qué hablamos del creer aquí en la lección de la justificación y no volvemos a hablar del creer hasta la 24? Porque prácticamente de las lecciones que nosotros vamos a ver, la única lección que toca el creer es la de Abraham. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Nosotros nos confundimos con el término creer, así como nos confundimos con el término fe. ¿Sí? Nosotros fácilmente nos confundimos. ¿Sí?
Ahora, por qué el pastorcito Jorge Méndez dice que la fe es la obra consumada de Cristo? Porque en las Sagradas Escrituras se establece la fe como la que da vida eterna. Por ejemplo, en Efesios capítulo, espero para no inventar, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dios, Sí, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Sí? ok, no, hasta ahí. Fíjense que la nueva versión internacional, que es la que está leyendo Danielito, ¿sí? Ellos tradujeron el término fe porque ustedes creyeron, pero el término en el original es pistis. En Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, el término fe es pistis. Y pistis es un sustantivo. Pero ahí en esa traducción lo tradujeron porque ustedes creyeron. ¿Sí? Ahora, hay una gran diferencia entre un sustantivo y un verbo, porque en el original el verbo es pisteu. Entonces sí hay una gran diferencia en el proceso, en el sustantivo. Entonces está mejor traducido fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces fíjense que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, por la gracia de Dios, a través de la fe, usted y yo nos salvamos. Pero si yo digo que la fe es lo que yo siento, experimento o decido, entonces aquí ya cometo un proceso, un problema en esto, porque le estaría diciendo que esta es mi fe. Y este versículo es universal. Se salva por la gracia de Dios a través de la fe. Así que todos los pasajes que usted encuentre, la mayoría de los pasajes, no todos, pero la mayoría de los pasajes, donde encuentre la fe normalmente va atado a dar vida, vida eterna. Y lo único que puede dar vida eterna es la obra de Cristo. Más adelante vamos a explicarlo un poquito más. Así que para nosotros fe es la obra de Cristo, es lo que salva. ¿Sí? Yo soy salvo por la gracia de Dios, porque Él quiso salvarme, pero no porque yo decida algo o tome alguna decisión o participe en alguna forma, ¿cierto? No, es por Él. Pero ¿cómo lo entiendo yo? ¿Cómo hago para entenderlo cognitivamente? Ah, porque este es el objeto de la fe, el creer. ¿Por qué les estoy hablando de la fe? Porque usted va a hacerle dudar a las personas acerca del creer. En la lección se dice que creer no es, dos puntos, todo lo que no es una emoción, no es una decisión,
no es una experiencia, no es una cosa, ¿sí? Entonces, si usted mira en el pueblo colombiano en el que nosotros estamos, normalmente cuando nosotros hablamos del creer, nosotros lo asociamos a una decisión que yo tomé, no, es que yo decidí creer en Cristo, tomé esa decisión, ¿cierto? O yo sentí en mi corazón que era el tiempo, yo sentí no era el tiempo y ya, ¿cierto? Yo sentí eso. ¿Sí? O una experiencia, hay en el libro me gusta mucho una experiencia que hay en el libro el libro verde, Fundamentos Firmes, de donde nosotros sacamos la idea del cronológico. Hay una experiencia que dice que una señora, un pájaro grande la fue a atacar y él levantó la mano y le dijo, en el nombre de Cristo te rechazo y el pájaro se fue y de ese momento ella creyó en el Señor. ¿Sí? En ese momento, que en ese momento creyó en el Señor, ¿cierto? O una cosa, como en el sistema griego, que de alguna manera usted está en una posición de pronto orando y viene algo y se le inserta de alguna manera, se le inserta acá, ¿sí? Contrario a lo que la base bíblica enseña acerca del creer y acerca de la fe, ¿sí? Para el creer, para el creer se necesita conocimiento. Claro, usted dirá, pero entonces es muy complicado porque hasta cuándo uno va a conocer, pero un conocimiento especial, el conocimiento del objeto que salva. Solo es lo que pide el Señor. De hecho, los que están estudiando Romanos ahorita paralelo a nosotros, ellos aprendieron un significado del Evangelio. Ellos aprendieron un significado del Evangelio. ¿Qué significado? En el Antiguo Testamento hay una ley. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, debe haber una ley en el Nuevo Testamento que equilibre esta, que condena, una que salva, que se encuentra en el Nuevo Testamento después de que Jesucristo muere en la cruz. Esa ley se llama la ley del Evangelio. Es otra ley. ¿Qué dice esa ley? Todo el que crea en Cristo o en la obra consumada de Cristo es salvo. ¿De dónde sacamos el significado? De Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Evangelio dice, todo el que crea en Cristo lo salvo, como si el Señor dijera lo salvo. Todo el que crea en la obra de Jesucristo. Entonces se compensa, pero es necesario el creer. Como las personas en la lección que estamos dando actualmente, ellos no saben qué es creer, den por sentado que no entienden el creer. O sea, en la lección den por sentado que la persona no entiende el creer. No asuma que lo entiende. No lo entiende. Aunque diga que lo entienda, usted asuma que no lo entiende. Esa es la manera como yo trato de ayudar a la gente. Asuma que no saben creer. Usted les va a enseñar a creer. ¿Por qué? Porque para ellos creer es decidir, creer es sentir, creer es una cosa, creer es una experiencia. Entonces, si usted le hace preguntas, ¿sí? De cómo creyó en el Señor, muchos le van a decir una experiencia, una decisión, una cosa, una emoción, etcétera, etcétera. Lo cual, eso no va acorde con lo que es el creer bíblico. Para que el creer bíblico se dé, se necesita conocimiento. Sin conocimiento no puede darse el creer. Claro, usted se preguntará, bueno, ¿y qué conocimiento tenía Abraham del Hijo de Dios? ¿Cierto? Porque para creer y el Hijo de Dios todavía no había venido
y no se menciona por ninguna parte qué conocimiento tenía Abraham del Hijo de Dios. Así que yo les voy a citar un pasaje que se encuentra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 54, si no estoy mal, 6. Mira, Juan 8:56, y Jesús es el que está hablando. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Wow. Y en la Reina Valera dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice que lo vio. ¿Cuándo lo vio? ¿Sí? ¿Cuándo lo vio? Lo vio en Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Jehová Cuando le dijo que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. y le fue contado por justicia. ¿Sí ven? Dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Así que Abraham entendió de qué se trataba. Cuando creyó, él entendió lo de la simiente. A él se le dijo en 12:1, 1, 2 y 3. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que cuando el Señor lo saca y le dice, mira las estrellas, Abraham, si las puedes contar, así va a ser su descendencia. Él entendió, él ató, él conectó automáticamente la promesa, ¿cierto? De Génesis 3:15, él conectó lo que se le dijo en 12:1, él conectó, él dijo ya, el Salvador. Él lo entendió a través de la simiente prometida. Por eso Jesús pudo decir, Abraham se gozó de ver mi día. Él lo esperó, él lo entendió. Así que cuando dice que Abraham creyó, la pregunta es, ¿qué fue lo que creyó Abraham? Ahora, yo les estoy enseñando a ustedes como maestros. Esa información simplemente se la quiero dar para que usted esté convencido de lo que está haciendo, pero esa información no se la tiene que dar al estudiante hasta la lección 24. ¿Sí? Acuérdense que yo estoy tratando de ayudarles el cómo está armada la lección, qué es lo importante de la lección, por qué es importante. Y mi tarea también es convencerlos a usted por qué es importante. Entonces, no hay que adelantarse en decirle el creer a la persona. Hay que decirle qué no es. ¿Qué no es? Es lo que es importante en la lección para la persona que usted le enseña. ¿Qué no es? ¿Qué no es el creer? Porque para poder decirles qué es creer, necesitan el objeto, o sea, necesitan la fe, y todavía la fe no ha llegado para ellos, hasta que sea la lección 23, 24. ¿Sí? Uno de los pasajes más hermosos, uno de los pasajes más hermosos para entender el argumento es el del ladrón en la cruz. El del ladrón en la cruz. El Señor le dice a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el nuevo nacimiento, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Y qué es lo que usted observa cuando ve a Cristo acá, cierto? Y ve al ladrón. ¿Qué está viendo el ladrón? ¿Qué está viendo el ladrón en ese momento? ¿Por qué se salva el ladrón? ¿Sí se acuerdan? Porque él ve el Salvador.
Porque ¿qué, don Fernando? Porque él ve al Salvador. Y bien, porque él está viendo al Salvador, mira. Está viendo colgado. Él lo está viendo colgado. ¿Y qué le dijo a Nicodemo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea. Entonces, primero el Hijo de Dios tuvo que haberse levantado. Y por la gracia de Dios, por el destino de Dios, este personaje al borde de la condenación lo ve. Lo ve levantado. ¿Sí? Era un judío. Jesús, ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un cuadro espectacular. Un ladrón sentenciado a muerte, un reo, ¿sí? Y es uno de los primeros que disfruta la salvación en su totalidad con el Señor. O sea, ¿sí? Experimenta la eternidad ahí en la cruz y la experimenta en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Eso fue, entonces, espectacular, pero mire, no es por nada, él lo vio levantado, entonces se cumple. Ok, así que mi tarea es convencerles un poquito del por qué el creer, ¿sí? Se tiene que, de alguna manera, eh, eh, aclararle a la gente lo que no es, para que vayan derrumbando, reestructurando lo que ellos creen que es el creer. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿sí? No hay creer, de hecho, en el hebreo el creer no se puede dar sin conocimiento. Ciego como. No es ciega. El creer no es un creer ciego. Tiene que primero conocer, ¿cierto? Y después sea. Entonces, por eso el creer va a ser muy importante. Pero para ustedes, mis pupilos, ¿sí? Yo quiero adelantarles algo para que no nos confundamos y también para que usted le aclare el camino a su discípulo. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos de este momento crucial en la cruz, el momento de la maldición del madero, cuando Jesucristo muere, ¿cierto? Él muere cuando es maldito. Se me olvidó escribir. Muerte, maldición. O sea, la ley decía, maldito por Dios el colgado del madero. Así que cuando Cristo es colgado del madero, Él muere. Él rompe relaciones con el Padre Celestial. Y es ahí cuando se gesta la muerte de Cristo, muerte espiritual, muerte física. ¿Sí? Entonces, este evento precioso, donde Jesucristo muere, ¿cierto? Él tiene que ir al paraíso, luego va al Padre Celestial, ¿cierto? Se reconoce que es inocente, ahorita vamos a hablar de la sustitución, se reconoce su inocencia, ¿cierto? Y automáticamente Él resucita. Este evento precioso es nuestra fe, la obra de Cristo. Para que una persona crea, tiene que estar frente a ese evento. Tiene que ver ese evento. Yo normalmente el dibujo que hago es más o menos así. Esta persona tiene que ver el evento de Cristo. Tiene que entenderlo. O sea, esto mismo tiene que hacérsele acá y esa es su tarea. Esa es tu tarea. Trabajar en eso en la parte que a usted le corresponde. Que esto quede acá. Cuando esto queda acá es cuando se gesta el creer. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham? Él vio
Él simplemente vio la simiente, se les valía la simiente. Así que él la vio. Cuando usted entendió la gracia de Cristo, usted vio este evento. Porque este evento es la fe. Y para creer se necesita la fe. Por eso un discípulo suyo todavía no puede creer, a no ser que sea un discípulo adelantado, haya estudiado y él mismo lo conecte allá. Pero al comienzo no. Por eso hay que tener paciencia. Por eso hay que tener mucha paciencia. Y las personas le dicen a uno todo el tiempo, bueno, ¿y qué es creer? Usted no iba a contar, no, más adelante, ¿sí? Toca decirles paciencia hasta que llegue la lección 24 porque no les puedo hablar del creer sin hablar del sacrificio de Cristo. O sea, no les puedo hablar del creer sin hablar de esto. Necesito armar esto primero y después de que arme esto primero, entonces les puedo hablar del creer. Aunque ya hayan creído. ¿Sí? Ok. Es posible, algunos adelantados incluso pueden haber entendido o creído de qué se trata, pero usted siga la enseñanza como si la persona no lo entendiera. ¿Sí? Si creyó, bueno, ya se va para el cielo, ¿cierto? Pero ¿qué tal que yo me adelante en el proceso? Este es el evento que ellos tienen que ver para poder creer, pero en la lección que vamos, la lección número 11, ellos todavía no lo entienden. Todavía no lo entienden. Entonces no se adelante en la lección. ¿Cierto? No sé si alguien tiene preguntas, inquietudes hasta ahí. Yo sí tengo otro hecho. Entonces, las personas que no fueron Duro, justificadas, las personas que no fueron justificadas en el Antiguo Testamento. Claro. Las que no Las fueron, personas en el Antiguo Testamento, ¿cómo se justificaron? A través de la simiente, pero las que se justificaron, solo las Son que, los que a través del sacrificio. pero El los que pueblo que fue pusieron idólatra, a través de todo el sacrificio, pueblo de Israel que fue idólatra. no necesariamente. El que fue idólatra, sí. O sea, el que no entendía. Yo pienso que, o sea, se les contaba el entendimiento de la simiente, la venida del Salvador, se les contaba a través del sacrificio. ¿Sí? A ellos se les contaba esto. Por eso se habla de remisión. Más adelante usted va a hablar de remisión. ¿Qué es la remisión? Yo les valgo esto, se las cuento ahí, donde ellos entendieron lo de la simiente, igual que Abraham. Abraham se le contó por remisión, hasta que aparezca el Cordero Perfecto, la fe. Y estamos hablando de cosas muy profundas en el día de hoy. Estamos hablando de cosas que a veces uno aprendió 7, 8, 10 años después, ¿no? Entonces, solo les animo a que tengan paciencia con sus discípulos para que no se adelanten en el creer, porque ellos tienen que mirar todo esto primero para creer. Como lo dijo Nicodemo, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que vida eterna. Ahora, acordémonos cuando empezamos el estudio que yo dije que la predicación o el que una persona crea se da en una interacción espectacular de 3 elementos, ¿cierto? La fe, la obra de Cristo, el Espíritu Santo y la predicación. De alguna manera, Dios espera que nosotros hagamos la tarea. Y esta predicación es el proceso de colocarle a las personas esta información de tal manera que su mente la conecte. Y cuando su mente la conecta es que ellos creen. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Obviamente, tras bambalinas está el Espíritu Santo y ya el precioso regalo de la salvación, ¿cierto? De la redención. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando en la persona. Usted, su tarea es intentar luchar porque la persona pueda entender esto, para que pueda creer. ¿Sí? Por eso no le podemos hablar del creer. Sería un poquito apresurado. Sería un poquito apresurado.
Entonces, para que usted mismo tenga paciencia, para que usted entienda por qué hacemos la lección de esa manera. No sé si alguien tiene otra pregunta. Pero de pronto no sé cómo para aclarar un poquito ahorita la pregunta que hizo Dani, que él dice que igual muchos podían entender el sacrificio a través de la obra de Cristo, ser justificados y en algún momento llegar a ser idólatras. Bueno, pero ahí no nos No, vamos sí, a meter ahí. no digo es por lo que tú dijiste que no, pues, pero muchas veces no necesariamente. No, pero, o sea, nos referíamos a que había gente que fue idólatra, o sea, y nunca Entendió la obra. entendió la obra Eso es otra y se fue. cosa. Y en el Antiguo Testamento era más radical el tema. El que entendía, entendía. También dependía de los Sí. años, ¿no? De un poco de Bueno, pero entendía, el que entendía en el Antiguo Testamento entendía y seguía, ¿no? De alguna manera había una demostración porque ellos trabajan mucho el creer y la fe. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más, inquietud? ¿Todo claro o los confundí más? Y les quiero regalar alguito para que usted no se vaya tan técnicamente ceñido a terminologías. Nosotros confundimos el creer y confundimos la fe con la confianza. Y ese es uno de los temas complicados, porque este término como tal no está en las Sagradas Escrituras. Sí está en el modo de adjetivo cuando se habla del verbo pisteo, ¿sí? Como adjetivo en el proceso, ¿sí? ¿Por qué viene la confusión? Porque nosotros revolvemos creer con confianza. Entonces, por eso la confianza soy yo, porque parte de mí, yo confío. ¿Sí? Pero el creer bíblico, no, porque el creer bíblico está atado intrínsecamente a este evento. Depende de este evento. Casi en todo y aquí en adelante. Después cuando hablemos de la santificación, vamos a ver que este evento va a ser el centro. Cristo siempre ha sido el centro y va a ser el centro. ¿Sí? Pero ¿qué es la confianza? La confianza es la unión de esto y esto para el creyente, para el creyente. Entonces, porque yo les dije que les iba a regalar algo para el creyente. Después de que uno cree, después de que uno pasa a ser hijo de Dios, ¿sí? Va a empezar a funcionar una interacción entre la palabra de Dios y el creyente, la manera como el creyente va entendiendo la palabra de Dios. Pero no solamente eso, el creyente entiende la verdad, aplica la verdad y empieza a generarse dentro de él esa confianza de su Señor hacia su Padre. Entonces, en cierta manera, la confianza para el creyente es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque va a depender de cada quien, del compromiso que tenga entre la palabra de Dios y el creer. Entonces, ya el creer para el creyente va a cambiar. Ya no es solamente mirar la obra de Cristo, sino vivir la obra de Cristo. Ya no es solo entender la obra de Cristo a primera instancia cuando le predican a uno el evangelio, sino entenderla y vivirla. La va a necesitar para el perdón, la va a necesitar para la paciencia, la va a necesitar para el control, para la ansiedad, la va a necesitar para el día a día, la va a necesitar para la provisión. Y en la medida que el creyente va entendiendo lo que Cristo hizo, va entendiendo los principios de la palabra del Señor y los va viviendo, se crea un lazo con el Padre, se crea un lazo con su Señor.
y la confianza empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, por eso en Santiago dice, muéstrame Pues sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando de confianza. Ahí en Santiago. Ya les digo dónde. Santiago capítulo 2:18. 2, versículo 18. Versículo 17 dice, 2:17 dice, así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Pero tú dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es porque en este contexto ya no está hablando de la fe salvadora, está hablando de la fe para la santificación, para la vida diaria, para crecer en la comunión con Dios. Es diferente. Y algunos se confunden en ese proceso. Por eso me gusta más el término confianza en ese contexto. ¿Sí? Santiago está hablando de confianza. Está hablando que el que realmente entiende las verdades del Señor actúa. Eso es lo que está diciendo Santiago. El que entiende la verdad del Señor actúa. Hay acciones. El que no entiende la verdad del Señor no actúa. No hay frutos ahí en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy contando eso? Para que usted no se confunda entre creer, fe y la confianza, ¿sí? Por eso es muy importante que al nuevo creyente, a la nueva persona que usted le está enseñando, lo haga esperar y más bien le, eh, le valides, le repitas que no es creer. Para cuando llegue aquí, lo entienda. ¿Listo? De esa manera armamos la lección número 11. Por eso la armamos así, para no adelantarnos. Cuente la historia de Abraham, lo que pasó con Abraham, la promesa que se le hizo, ¿sí? Y usted vaya, cuando llegue a Génesis 15:6, entonces usted le explica la justicia de Dios, le explica contado por, y le dices acerca de la fe. Él se justificó, fue justificado porque creyó, ¿sí? Y uno le puede decir, ¿qué fue lo que creyó Abraham? ¿Sí? Entonces, y ahí uno trabaja la mente de la persona con lo que no es creer. No sé si tienen más preguntas, inquietudes. Ok, bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario, duda, inquietud? ¿Mucha información en el día de hoy? ¿O está claro? Ok, vamos a hablar de la sustitución. Acuérdense que el cronológico lo que hace es colocar la información que la persona necesita para cuando llegue este evento lo entienda claramente. ¿Sí? Lo entienda claramente. O sea, usted trabaja 23 lecciones para que este evento de la lección 24, bueno, de la lección 23, pero cuando usted va realmente a evangelizar, cuando usted va a predicarle a la persona, ¿cierto? Que es la lección 24, realmente tenga con qué entender, tenga fundamentos de lo que va a entender. Por eso no es simplemente correr, sí es importante hacerlo en el tiempo que es, ¿sí? Sino que la meta es que la persona vaya entendiendo, ¿no? La sustitución dice la siguiente manera.
Así se escribe ahora. Sí. Habrá salida o solución al problema. Vamos a colocarle legal del hombre. Ahora, como dijiste, es con H. Ahí ¿Con es con H? H, Jorge. Ok. Tenía la duda, ¿no? Gracias. Habrá salida o solución al problema legal del hombre si un inocente muere por el hombre pecador. Habrá salida o solución al problema legal del hombre si un inocente muere por el hombre pecador. ¿Qué me llama la atención de esta expresión o del tema de la sustitución? La palabra inocente. ¿Sí? La palabra inocente es muy importante. Y también es una palabra que está manoseada y no se explica en la cristiandad actual. ¿Sí? El tema de la inocencia de Jesús. Así que voy a explicarles la inocencia y por qué usted lo debe dejar ahí. No debe avanzar más hasta que llegue este evento. ¿Cierto? Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, ¿sí? Él va al paraíso o al lugar de los muertos, al Hades. Y en el Hades está el paraíso y está la Gehenna o el lugar de tormento. Cristo llega acá. Pero Gálatas dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Hechos? Hechos. Gracias, Jennifer. Hechos dice que la muerte no le pudo retener. No le pudo retener, es como si lo hubiera vomitado. Sí, lo hubiera sacado de allá. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esta manera? Porque cuando Cristo muere, Él tiene que defender su causa en el tabernáculo celestial, del cual hizo un modelo Moisés. Hebreos dice que Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial. En ese tabernáculo celestial parece ser que de alguna forma, que yo no entiendo, no le voy a decir que entiendo, yo entiendo el que hizo Moisés, ¿cierto? El tabernáculo y luego el templo, pero yo no entiendo cómo fue allá en todo su esplendor, ¿no? En el cielo, ¿sí? El Señor le mostró algo, Él lo hizo, pero dice que Él entró al tabernáculo celestial y Él entró como sumo sacerdote, como sacrificio, como cordero, porque Él llevaba su sangre y dice que la derramó en el altar, en el arca del pacto. Atravesó el velo, por eso hablamos del velo, él atravesó el velo, él la presentó en el arca del pacto, donde estaban los ángeles, ¿cierto? Era la presencia del Señor en el cielo, otra vez, no entiendo todo, sí, me imagino que lo que nosotros tratamos de entender es una réplica nomás, pero en el cielo pues más complicado. Dice que él derramó su sangre acá. Y cuando derramó su sangre, se halló que era justa, inocente. No hubo pecado en él, dice la palabra del Señor. Ni se halló pecado en su boca. Así que la inocencia que nosotros tenemos es una inocencia dudosa. ¿Sí? Es inocente, pero es muy difícil que un humano sea inocente. ¿Sí?
en el sentido de lo que estamos hablando aquí espiritualmente. Entonces a veces no logramos entender la inocencia, pero la inocencia es que Él entró, derramó su sangre y al tener su sangre en el altar, se halló que Él era justo. Por eso la muerte no lo puede retener y por eso se da la resurrección. Por eso se da la resurrección. ¿Sí? Por eso se da la resurrección. Entonces, por eso la sustitución que usted está colocando ahorita es muy importante. Porque más adelante usted va a enseñar esto. Para que la persona entienda la inocencia de Cristo. El caso de Cristo es un caso donde Él es condenado y luego juzgado en el tabernáculo celestial. Pero ya ha vivido la condena. Por eso cuando Él va al Padre, Él dice, Padre, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema, hijo? Sí, yo fui a la tierra, me encarné, fui a la cruz, morí. ¿Sí? Pero aquí hay un problema, Padre. Entonces, Padre, ¿cuál es el problema? Me debes algo. Me debes una muerte. ¿Sí? Por eso esa muerte que Jesucristo libra en la cruz es la que nos imputa, nos abona para pagar, pero se necesita la inocencia de él. Entonces, por eso la sustitución, el principio de la sustitución es muy importante. Habrá solución o salida al problema legal del hombre si un inocente muere por el hombre pecador. ¿Sí? Entonces, claro, cuando usted está enseñando la lección, usted dice si un inocente muere, pero al final, cuando usted llega a este lado, realmente entendemos todo el cuerpo de la sustitución. Si un hombre inocente muere por el hombre pecador, que es la base prácticamente de la sustitución. Por eso la inocencia o sea, todo el proceso de la inocencia es importante, por eso la sustitución es muy importante. Entonces, cuéntela así como está en la lección, no se adelante. Pero lo que yo le quiero ayudar a su merced a animar es que el por qué se debe enseñar la sustitución, el sacrificio de Isaac, por qué es importante enseñar. Pero no se adelante, ¿sí? No se adelante, ¿sí? No se adelante que ya cuando lleguen a la lección 24 ellos lo van a entender. Preguntas, inquietudes. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Para la próxima clase, la lección número 13 y 14, por favor. Y si tienen dudas, preguntas en cuanto a los temas, entonces ustedes a través del WhatsApp nos van escribiendo. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, pastor. Buenas noches para todos. Gracias, Jorín. Gracias. Buenas Muchas noches. bendiciones. Gracias, feliz noche. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Que descansen.